Y cuéntanos un poco más sobre esas experiencias anteriores, ¿no? Antes Ujú. de montar tu propia empresa, ¿no? ¿Cómo fue ese camino para llegar hasta ahí, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo desde prácticamente que recuerdo desde la adolescencia, tenía más o menos claro lo que quería estudiar en la universidad. Yo soy economista de formación y bueno, siempre he tenido la curiosidad, o ese era mi primer deseo de coger conocimiento lo más rápido posible y dentro de las circunstancias que a uno le permite la educación pública, pues coger el mayor de experiencia técnica posible durante mis años en la universidad. Y yo siempre he querido, soy una persona muy curiosa que nunca me canso de aprender algo nuevo y siempre estoy pensando y ya desde adolescente, desde ya muy jovencito, siempre quería aprender para desarrollarme en mi trabajo profesional en el futuro, que no tenía muy claro exactamente qué iba a hacer, porque era un poco una aventura. Y siempre he querido formarme lo mejor posible, porque siempre he pensado que cuanta más información tuviera en mi cabeza, eh, o sea, cuanto más aprendiera, más posibilidad de hacer lo que yo quisiera tendría en el futuro. Y ese fue mi primera condición cuando empecé la universidad, así me lo planteé. Y después, nada más terminar la universidad, pues yo terminé con 22 años la carrera de economía y empecé directamente. Yo estaba ávido por trabajar y me daba igual. Esto choca un poco con la actualidad, ¿no? Con la gente joven que yo veo en las entrevistas de la selección de trabajo que hacemos en la empresa. Y ¿Mm? este es un tema, bueno, sobre este tema podemos estar hablando mucho tiempo, pero las ganas de trabajar que había en mi juventud, yo tengo 46 años ahora, no tiene nada que ver con lo que yo me encuentro ahora con gente de mi edad, incluso gente mayor que yo cuando yo empecé a buscar trabajo. Estaba tan ávido de trabajar para coger conocimiento, experiencia y que eso me permitiera crecer profesionalmente en el futuro, que yo echaba currículum donde fuera. Yo recuerdo haber ido, o sea, haber cogido el coche, ir a patearme la calle, incluso echar currículum, te hablo de economía, ¿no? O sea, de economista, echar Claro. currículum en concesionarios de coches, porque yo quería Ya. trabajar. Yo pensaba que en aquel momento no tenía experiencia, no podía exigir demasiado en fin, oye, yo soy economista, vengo con el título, dame un puesto de economista, ¿no? Era Claro. demasiado tendencioso eso, porque no tenía experiencia. Pero eso ahora, por lo menos la experiencia que yo tengo en la selección de personal que he hecho tanto en mi empresa en 10 años, en 12 años que tengo ya la empresa, sino en otras empresas anteriores, esa avidez por trabajar y por coger experiencia y desarrollarse profesionalmente, eso yo no lo veo ahora. Ya. ¿Y cuáles fueron, una vez que ya empezaste a buscar trabajo, veo súper joven, ¿no? Ujú. Terminar la universidad, pero cuáles fueron de ahí hasta que montaste tu empresa las experiencias relevantes que Lo te, relevante, sí. que te ayudaron, digamos, Sí, que te sirven, ¿no? Que nos sí. puedas contar como experiencias relevantes o no. O sea, cuéntanos lo Sí, que... sí. No, no, o sea, ese matiz es importante porque cuando alguien tiene ganas de trabajar, pues trabaja en muchas cosas y hace muchas cosas a la vez. Yo trabajaba desde, mi padre ha tenido siempre empresa, me viene un poquito em, la formación, o sea, el deseo de ser empresario finalmente me imagino que desde mi padre, que siempre ha tenido empresa, él está jubilado ahora, ha tenido una fábrica o sea, sí, una empresa de fabricación de cuerdas y de hilos. em, y yo trabajaba incluso en las máquinas con él, o sea, no tenía, yo siendo ya economista, yo trabajaba en las máquinas, en fin, haciendo hilo, pero a la vez empezaba en los inicios empezaba a buscar trabajo en diferentes sectores. Bien, el primer trabajo relevante que de verdad que fue muy relevante y me ha servido incluso hasta el día de hoy. Fue una empresa de software informático en el que mi función era dar soporte a clientes
que tenían un software concreto, era un software informático centrado tanto en contabilidad para empresas como en programas de gestión fiscal y laboral para asesorías. Y yo era pues uno de los técnicos que atendía telefónicamente a los clientes que llamaban por si tenían algún problema, alguna duda con el funcionamiento del programa y demás. Eso fue en el año 2000. Ya. Eso fue en el año 2000. Yo terminé la titulación en el año 98. En el año 2000 ya tuve ese primer trabajo relevante. Antes había tenido otros, pero ese fue el primero relevante en cuanto a en lo que se refiere a la experiencia que después iba a tener yo y me iba a servir y las capacidades que tuve ahí. Ese fue el primero. Ahí un poco esa experiencia, pues, Ujú. ¿qué te aportó? ¿Qué te sirvió para aprender a tratar con clientes Sí, o sí. para aprender sobre sistemas? ¿Qué es lo que Mm. puedes decir que te aportó ese trabajo? Pues lo que dices me aportó mucho el cómo tratar a los clientes. A ver, hasta que no haces un trabajo como ese, no te das, a ver, no sé cómo explicarlo, es complicado. Em, Hablar con los clientes cuando tienen un problema por teléfono, tienes que ser lo suficientemente hábil para hacer las preguntas correctas para que el cliente te conteste y te hable realmente del problema que tiene. No sé si me estoy explicando. ¿Ya? Sí, sí. Aprendí a hacer las preguntas correctas, porque clientes había de muchos tipos, unos mejor formados, otros con más experiencia, con menos experiencia. Entonces, los que conocían el programa y los que tenían cierto conocimiento técnico de formación, no de informática o de programación, sino, por ejemplo, de contabilidad, Financiero, pues te hacían claro. la pregunta financiera, te hacía la pregunta correcta, concreta. Ujú. Pero después te encontrabas, claro, el programa de contabilidad lo puede tener una empresa de un autónomo hasta empresas de 50, 100, 200 empleados. Entonces, había veces que pues llamaban personas que no estaban tan acostumbradas a explicar su problema y había que aprender a hacer las preguntas correctas para que te contestaran. Eso fue Claro, la primera lección que aprendí, porque desde el primer día ya cogía el teléfono. Entonces, eso fue lo claro. primero. Pero, ¿cuánta paciencia has debido de tener, me Sí, imagino, para... sí, sí. Claro. Ten en cuenta que estamos hablando del año 2000, donde no había control remoto, Ya, no la o sea, las facilidades que tenemos ahora para dar un claro. soporte no local, ¿vale? Ujú. Son un soporte diferido es muy fácil, porque en el momento en que hay algún problema, yo me conecto al ordenador del cliente o de quien sea, Claro. o de mi hermana si tiene un problema con su portátil, por ejemplo, y con un Anydesk, con un TeamViewer, pues me conecto, lo soluciono y ya está. Pero eso no existía en aquel entonces. Incluso las actualizaciones del programa, yo era uno de los que me encargaba de hacer las actualizaciones en CD. Y eso Ya. era lo más de lo más en aquel momento. O sea, Pero preparar también CDs. remoto por teléfono o ibas a las oficinas del cliente a instalar. No, no, Ujú. las actualizaciones del software se hacían de la siguiente manera. Cuando salía una nueva versión, yo tenía que preparar, digamos, ¿cómo lo llamábamos? El máster de la actualización, digamos, ¿no? Ya. Tenía que preparar un CD, un CD-ROM, en aquella época era, ya te digo, lo más, eh, y era uno por cliente. Entonces, una vez que se preparaba, se enviaba al cliente, y el cliente tenía que ejecutar un archivo y se actualizaba. Pero había Ya. que preparar ese CD, en fin, meterlo en un sobre y tal, y enviarlo. Ahora mismo hay gente que no se imagina ni cómo era eso, ¿no? Claro, claro. Yo no llegué a conocer eso, pero Mm, por eso me causa curiosidad, ¿no? Porque ahora sí, actualizarlo pues es masivo, todos los clientes en la nube, sí, claro, uno claro. corre. Y Sí, ahora que lo mencionas, ¿verdad que no me había preguntado cómo era antes, claro. ¿no? Y te digo más. Te estaba hablando del CD-ROM, Ujú. ¿no? Pero eso no fue cuando yo llegué, el CD no estaba implantado en la empresa como para presentar las actualizaciones así. Yo empecé preparándolo en discos de 3,1 medio. Ya. Ah, sí, ¿cuántos discos usabas este? Bueno, pues recuerdo que los juegos solían estar en torno a 2 o 3 disquetes. Bueno, Ya, pero es que yo que lo estoy recordando ahora y me parece la prehistoria completamente, pero es súper curioso ahora recordarlo. claro. Y luego,
¿Qué pasó, no? Después de esa experiencia de soporte, Sí. de consultoría al cliente, Mm. ¿qué vino A ver, después? Sí. en cuanto a este trabajo que tuve, aparte de la del aprendizaje que tuve para hablar con los clientes, eso me facilitó mucho las cosas, porque el tener que hacer esas preguntas te ordena mucho la cabeza. A Ujú. mí, por lo menos, me sirvió. Y es cierto que también conocí cómo es un software, era el primer contacto de software que yo tuve, cómo es un software, cómo está hecho, qué lógica tiene. Y yo, como soy muy curioso, me pregunto siempre la lógica de las cosas y el por qué es así y el por qué no es así. Pero sobre todo con ese software en concreto, aprendí sobre todo lo que no hay que hacer, lo que un programa no tiene que tener, ¿no? Porque claro, yo estaba en medio entre el programador del software y el cliente final, y entonces a mí me llegaban las quejas del cliente final y muchas de las quejas estaban justificadas. Entonces eso también te da que pensar para saber lo que no funciona bien en un programa. Pero como no lo programaba yo, pues tenía que torear un poquito a los clientes. Después Claro. de ese trabajo, el siguiente que tuve estuve en una asesoría, una asesoría asesorando a clientes y llevando contabilidades, un poquito fiscal, un poco más de mi formación técnica, ¿no? Ya. Pero ya llevaba, me O sea, ayudó era una mucho firma también. contable, un estudio Sí, contable, algo así. sí, Ya. sí, sí, sí. ¿Cómo le llaman allá? Y ¿Asesorías o asesoría. firmas? Tenemos, Ujú. hay como dos tipos de esa rama de empresas, ¿no? Como dos líneas de negocio. Una es la asesoría y otra es la consultoría. La asesoría es la que te asesora fiscalmente, contablemente, laboralmente y jurídicamente incluso. em, pero sobre todo es más de preparar los impuestos de todo tipo, ¿no? Es sobre todo gestión, ¿no? Ya. La consultoría, que también estuve trabajando en una consultoría por aquellos años, es más un asesoramiento plus. Es más, vas más de la mano de la empresa, te metes más en la empresa para asesorar. El consultor llega más al fondo de la empresa que un asesor, por lo menos desde mi experiencia. Y Claro. entonces, claro, si en una asesoría puedes tener a tu cargo, pues no sé, 100 clientes, en una consultoría tienes 20, porque no puedes dar ese servicio a tantas empresas. Es un servicio más exclusivo. Entonces, tuve la experiencia de primero de la asesoría y después de la consultoría. La asesoría estuve 3 meses, porque a mí me aburre mucho preparar impuestos y con las cosas mecánicas me, Claro. me aburren un poquito. ¿Y en Eso. consultoría? ¿Cuántos años? En consultoría estuve, creo que recordar, estuve un par de años en una empresa consultora, y también estuve en una empresa, o sea, estuve en una empresa consultora de empresas, Ujú. y otra empresa que era consultora, pero centralizada sobre todo en las normas ISO, que por aquella época, te hablo de 2001, 2002 aproximadamente, por aquella época estaba muy en boga aquí en España, Claro. porque, bueno, pues la gente, a las empresas vieron la necesidad de implantarse sistemas ISO en sus empresas. Eso ya se perdió, eso fue algo puntual. Entonces, claro, para hacer un manual de procedimientos y demás, y toda la documentación que se necesita en un sistema ISO, me vino muy bien el conocimiento que tuve de la consultoría, porque tienes que meterte en la cabeza de la empresa para redactar los manuales de procedimientos y que no sea demasiado burocrático y sea más o menos dentro de lo poco práctico que puede ser mantener un sistema ISO en funcionamiento, pues ser lo menos complicado posible o lo menos burocrático posible. Claro. En ese momento que fundamos la empresa, lo fundamos 5 socios y uno de ellos era español, pero había trabajado muchos años en Suiza y llevaba un procedimiento de trabajo típicamente alemán. Y aunque tengo que reconocer que me daba muchísima caña, era muy exigente, muy, muy exigente, y yo lo pasé mal, lo pasé mal, tengo que Wow. ser sincero, Ya. lo pasé mal porque, el tío exigía y bueno, como él me exigía y yo le respondía, pues él todavía más, ¿no? Pero tengo que reconocer que el aprendizaje que estuve 2 años con esa empresa, después me fui yo voluntariamente. El aprendizaje que tuve en esos 2 años no lo he tenido
a nivel, o sea, eso me cambió estructuralmente mi manera de pensar. Mm, De hecho, a mí me llaman, algunos compañeros de trabajo me llaman el alemán, porque siempre estoy pensando en qué lógica tiene que llevar cada cosa, no repetir tareas, de qué manera es la más óptima. Yo siempre le digo a mis empleados, tenéis que trabajar y mientras trabajáis tenéis que pensar cómo podéis hacer la misma actividad de manera más productiva, siempre tenéis que llevar eso. Pero es que a mí me afectó no solamente en el trabajo, sino que me llevé esta filosofía a mi vida personal. Entonces, yo soy de las personas que, sin llevarlo al extremo, evidentemente, pero soy de las personas que se dejan las llaves en casa en un sitio, eh, ya, no sé, la gafas solo en el coche en el sitio. Y de claro. hecho, cuando hay algo que busco y no encuentro, ya sé que me va a costar encontrarlo, porque hay algo falla en el sistema. Y lo pienso así, ¿no? Y bueno, Ya, esos 2 años que estuve haciendo ese trabajo, la verdad es que aprendí muchísimo. Y eso lo he aplicado después en todas las empresas en las que he estado, en todas. claro. Y a pesar de que lo hayas pasado mal. Pero ¿qué, Sí, qué, qué es pasarlo mal? ¿El a estrés ver, insufrible? estrés. Ya. Eh, No, el no, la estrés, falta de sueño. ¿Qué implica no, no, pasarlo mal? la exigencia del resultado y la Ya, exigencia de la velocidad de aprendizaje. Tenía que ser muy rápido aprendiendo. De hecho, eso si lo tuviera que hacer ahora con 46 años, no podría hacerlo. O sea, uno no tiene la mente igual con 24 años que con 44 años, por lo menos en mi caso, ¿eh? ya, En aquel momento yo era como un disco duro prácticamente recién formateado, o sea, me cabían muchas cosas. Entonces pude aprender muchas cosas en relativamente poco tiempo. Y sí, sí me exigían en el sentido de que diariamente tenía que dar un resultado, sea, mi aprendizaje se tenía que notar, tenía que avanzar en mis tareas y la manera en la que lo tenía que hacer, no tenía que descuadrar en nada. De hecho, tengo una anécdota. Yo era la mano derecha de la persona esta que te digo que fue el la suizo. que... Sí, era español, pero él había trabajado en Suiza, ¿no? Y recuerdo cuando yo les comenté que me marchaba de la empresa. Estuve después 2 o 3 meses, 2 meses creo que estuve todavía allí finalizando tareas y tal, porque llevaba muchas tareas en marcha. Pero recuerdo que uno de los últimos días, cuando ya él se sentaba al lado mío y hacíamos los 2 los manuales de procedimiento y lo montábamos todo, ¿no? Em, Recuerdo que cuando, no sé, faltaban 2 o 3 días para irme y me decía 2 cosas, me decía 2 cosas, 2 palabras y yo ya le montaba en el ordenador, le montaba lo que quería, tal cual lo quería. Claro. Y me dijo: "Ahora que ya sabes cómo me gusta hacer las cosas y lo has aprendido todo, ¿te vas?". Y yo y yo lo miré, lo tenía a mi derecha y dije: "Sí, me voy, necesito irme". Y me fui, a los 2 días ya terminé. Claro. Pero qué bonito es cuando uno llega a ese punto, ¿no? Que creo que tiene que ver también mucho con la cultura, que al parecer en ese caso el suizo, digamos, ¿no? Tu jefe en ese momento Sí. pudo difundir, ¿no? Donde puedes Mm, hablar con tu equipo y no es necesario dar grandes explicaciones porque ya saben a qué te refieres, ¿no? Como que hay un sí. lenguaje uniforme. O sea, Sí, 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 todo sí, eso sí. yo lo considero como parte fundamental de la cultura que tiene que tener Mm, una compañía, ¿no? Y qué bonito cuando se da eso, sí. ¿no? Qué Pero qué bonito. poco improbable que se dé, porque necesitas, a ver, poco improbable. O sea, muy improbable, quiero decir. Claro, ¿Qué significa? O sea, para poder conseguir eso necesitas una persona que transmita, o sea, que tenga conocimientos de manera ordenada, porque si no lo tienes de manera ordenada, no lo puedes transmitir de manera ordenada, lo tienes que tener ordenado en tu cabeza, o sea, que tenga esos conocimientos, que los sepa transmitir y después que el receptor sepa recibirlo y asimilarlo. O sea, claro. no es No es no se puede fácil, hacer con cualquier persona, no es fácil. no es fácil, es muy complicado, ¿no? Y llegar a Mm, ese punto, ¿no? mm. No sé si hay una receta para sistematizar una empresa de modo que uno garantice eso, ¿no? Por eso trabajar en la cultura es una de las cosas más Sí, complicadas, digamos, ¿no? estoy de acuerdo, sí. Pero entonces te fuiste porque te aburriste, ya no No, soportaste el estrés, conseguiste una no mejor soportaba. oferta. No, 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 no tenía. Casi en todas los saltos que he tenido de una empresa a otra cuando no eran mis empresas,
en casi todos, bueno, en todos me he ido yo y en varios de ellos no tenía claro dónde iba a ir. Tenía alguna sospecha, o sea, por suerte nunca me ha faltado trabajo porque conoces a gente, cuando la gente ve a alguien que tiene ganas de trabajar y, oye, pues es eficiente en lo que hace, no me estoy echando flores, vamos, que yo qué sé, mínimamente eficiente, vamos, tampoco soy nada del Claro. otro mundo, ¿no? Pues, hombre, pues te siguen, te hacen el seguimiento. Yo de ahí, sí que es cierto que cuando terminé, cuando yo decidí que me quería ir, no tenía nada visto. Pero cuando uno de los clientes que había allí supo que me iba, Ya. entonces me fichó. Ah, Y esa mira. fue mi siguiente etapa, una de las más bonitas que he tenido. Ya. Pasé de una consultora, me fui a una empresa fabricante de productos biológicos para la agricultura, nutrición agrícola y demás. Ahora es una multinacional, por aquel entonces era una empresa muy pequeña, familiar, muy pequeñita. Pero fue uno de las épocas laborales de mi vida, incluida mi propia empresa, más bonitas que he tenido. Pasé de un entorno de exigencia fuerte y de dedicación completa, cuando hablo de completa es 24 horas, 7 días por semana, 365 días al año. O sea, completa. A un trabajo que era un proyecto que veía yo que podía aportar para crecer, para hacer crecer a esa empresa, que después así fue. Y cuando hice el salto, claro, estaba con una actividad súper muy, o sea, comparado a lo que yo estaba acostumbrado, mucho más baja. El Claro. ritmo era alto, pero claro, comparado a lo que yo hacía, entonces iba muy bien, estaba muy contento, muy bien tratado con los jefes y demás, y muy bien. Esa fue una muy buena etapa que tuve. Claro. La recuerdo con Ahora, mucho cariño. me hace reflexionar, ahora que mencionas cómo la situación, que si bien hubo una cultura donde al parecer se formó un equipo cohesionado en la empresa Ujú, anterior, digo, pero al final ujú, te orilló por el estrés, por el tipo de exigencia, qué sé yo, por la ujú, sobrecarga de trabajo, te orilló a ujú. que te aburrieras. Por último, porque ya no te aburriste del estrés, digamos, ¿no? Dijiste, quiero algo más tranquilo, qué sé yo. Sí, ese fue el Pero, motivo. ¿cómo es importante también? O sea, te perdieron, pero por culpa de ellos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante? Me hace reflexionar que una empresa también se preocupe de eso, ¿no? Mm, De sí, siendo el talento que tanto nos cuesta formar, ¿no? Que tanto nos sí, cuesta retener, sí, 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 sí. ¿cómo los empujamos a que se vayan? Entonces es importante Mm, ayudarlos si es necesario a que tengan un equilibrio, ¿no? Tanto sí, 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 en el sí. trabajo, que se alineen un poco sus objetivos Ujú, con los de la empresa, sus objetivos personales, que sepan administrarse su tiempo. No, si vemos que tienen con sobrecarga de trabajo, ser los primeros en preocuparnos de, oye, necesitas descansar, ¿no? Te ujú, pongo otra sí, persona para que haga esto, ¿no? Porque sí, si sí, no, perder ese talento te hace muchísimo más caro que contratar a alguien sí. que lo ayude en cierta parte operativa, ¿no? O decirle, dividamos tu trabajo, no estás asumiendo todo esto, te hago jefe de esto, pero necesito que vayas desarrollando esta línea con esta persona y que ella Mm, te vaya descargando en estas áreas, ¿no? Y eso es en ujú, donde muchas veces fallan también muchas empresas, ¿no? sí, Y sí. tienen altos ratios de rotación, no saben Ujú, mantener a su talento, que, sí. que es importantísimo, pues, ¿no? Eso Eh, pasa, sí. sí. Eso pasa, o sea, tienes que dar es difícil darlo, vamos a ver, la cantidad de exigencia máxima es un valor muy subjetivo. A mí me pareció demasiado ya, o sea, yo ya quería ganar calidad de vida porque veía que no era esa, fíjate que te hablo como tenía 25 o 26 años. Eh, pero a lo mejor lo que a mí me parecía excesivo en aquel momento, la otra persona, sobre todo la otra persona con la que yo trataba, que era este hombre, le parecía normal. De hecho, cuando yo dije que me iba, no dije que fuera por carga de trabajo y por nada. Dije que me iba por motivos personales porque yo quería
otra cosa, no lo que estaba haciendo. Realmente no me aburrí del trabajo, pero sí que de esa tensión constante, completa, eso sí que me quemó. Y aunque me hubieran ofrecido, aunque me hubieran dicho, mira, ahora vas a hacer el trabajo con otra persona que vamos a traer, no hubiera seguido esto. Lo tenía muy claro ya. Claro, Ya tenía suficiente ahí y quería ver también otras cosas. Bueno, me surgió el otro proyecto que te he dicho y ese sí que me gustaba también mucho. Era muy distinto a lo que estaba haciendo también, porque yo iba a entrar allí de director financiero. Bueno, hacía de todo al final, ¿no? Pero sobre todo esa era mi función. Una empresa pequeñita con posibilidades de crecimiento, que lo vi bien y bueno, me gustó y allí fui bien. O sea, no hubiera cambiado mi decisión para nada. Cuando dije que me iba, lo tenía clarísimo que me iba. claro. Entonces, has tenido contacto con diferentes industrias en ver su parte Sí, financiera, ¿no? sí. Y qué pasó después? Después, a ver, hablamos de 2008. Después ya prácticamente, sí, 2008, 2009, prácticamente formé, o sea, creé ya con otros socios, formé la empresa que tengo ahora. Después, con esos socios ya se salieron de la empresa, del accionariado, y ya me quedé yo en la empresa. ¿Y por qué fundar una empresa? Si estabas en esta empresa de concreto, creo, hormigón, perdón, Sí, 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 este, o sea, renunciaste para poner la empresa, te renunciaste para explico. ver qué buscar y terminaste con la empresa. ¿Cómo fue?